Vamos a iniciar, conforme al orden del día, la parte correspondiente a la sesión de control al Gobierno. A continuación, se formulará pregunta por la senadora Bideguren Gabancho, del Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Arratsaldeon, buenas tardes, vicepresidenta tercera. El precio de la energía ha sido una de las grandes preocupaciones, tanto para las familias como para las empresas, en los últimos años. Para hacer frente a una crisis energética, en Europa se han venido planteando medidas para garantizar unos precios asequibles y también para reducir la demanda de energía e incluso para mejorar la seguridad de suministro. De tal manera que se han puesto en marcha algunas medidas urgentes para controlar los precios y proteger a los consumidores más vulnerables. Se acordó también la necesidad de limitar los ingresos de los productores de electricidad para redistribuir los excedentes de ingresos del sector. Medidas todas ellas necesarias. Y por fin, tras mucho debate, a finales de diciembre llegó el acuerdo europeo para reformar el mercado mayorista de la electricidad. Se modifican 2 reglamentos y 2 directivas y Euskal Herria Bildu ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de modificar el diseño del mercado de la electricidad. Por tanto, vemos que es una reforma fundamental. Lo que no tenemos tan claro es el alcance de esta reforma. La reforma plantea nuevos tipos de contrato, en los cuales se acuerda un precio estable a largo plazo. Así, pretende conseguir precios más estables, más asequibles, y se espera que se recurra menos al sistema marginalista. Un sistema que hay que recordar que consiste en subastas diarias en las que la casación entre la oferta y la demanda resulta condicionada por la generación más cara. Normalmente es el gas el que marca el precio del resto de la electricidad y esto supone, como hemos hablado en muchas ocasiones, beneficios caídos del cielo, pero sobre todo encarece el precio de la energía y estamos pagando por encima de los costes de producción solo por el diseño del sistema. Con la reforma que se plantea, señora ministra, entendemos que no se acaba con este sistema marginalista y nos queda la duda de hasta qué punto el precio dependerá menos de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y, por tanto, tenemos serias dudas de si se conseguirá que el precio de la electricidad sea más reducido. Nos consta, señora ministra, que ha puesto todo su empeño desde la Presidencia Europea en esta reforma y nos gustaría conocer su valoración, si considera que se ha quedado corta en algún sentido esta reforma y si está previsto que se den más pasos, por ejemplo, para abandonar el sistema marginalista. Se lo pregunto, entre otras cosas, porque las inversiones en energías renovables, especialmente en fotovoltaica, se pueden ver comprometidas si el sistema marginalista no evita que la bajada de precios en determinadas horas pongan en riesgo su desarrollo. Concluyo, por tanto, señora ministra, preguntándole por los siguientes pasos que dará su Gobierno para que esta reforma tenga los efectos deseados, es decir, para que veamos al final una bajada en el precio de la factura eléctrica y al mismo tiempo se incentive el despliegue de las renovables. Muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias, senadora Bideguren. A continuación le corresponde hacer uso de la palabra a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, señoría, por su pregunta en un asunto que efectivamente es capital. Yo creo que desde el verano de 2022, momento en el que todos fuimos conscientes de la enorme volatilidad de los precios del mercado eléctrico y las dificultades o las aparentes limitaciones en el flujo de gas ruso hacia Europa, hemos aprendido mucho sobre las limitaciones del diseño actual de mercado. Y fuimos de los primeros que pusimos de manifiesto ante las instituciones europeas y los colegas de otros gobiernos de los 26 Estados miembros la necesidad de acometer una reforma en profundidad, por 3 motivos. Primero, para proteger a los consumidores domésticos e industriales. Sin duda, el precio de la electricidad es absolutamente fundamental para el bienestar de las familias, pero también para la producción, para la actividad económica. Segundo, porque sabíamos que en esa volatilidad tan alta se estaban produciendo distorsiones importantes. Todo el mundo paga lo mismo, pero sin embargo los costes no son equivalentes y aunque necesitamos seguir invirtiendo en transición energética, en nuevos despliegues energéticos renovables, el hecho de no saber cuál va a ser la retribución
a medio y largo plazo dificultaba el atractivo inversor para las compañías que tuvieran más interés en impulsar esa reforma. Y tercero, porque nuestro sistema, con más presencia de energías renovables, necesita más almacenamiento. La reforma, en un momento complicado, pero que en efecto ha salido adelante, permite dar estabilidad, visibilidad a medio y largo plazo, potenciando los contratos por diferencias, potenciando los contratos bilaterales de los que se puede beneficiar la industria y que ya están muy presentes en nuestro mercado nacional, pero también facilitando una reacción inmediata en el supuesto de que hubiera una emergencia, porque no nos olvidemos, entre las medidas más relevantes durante los momentos más duros de la crisis energética, las más importantes, las más esperadas por las familias, sobre todo para las familias más vulnerables, en las que el pago de la factura energética representa mucho más en la renta familiar que para las familias adineradas, eran las medidas de protección de los consumidores. La reforma actual favorece y consolida todo esto. ¿Tiene todo el alcance que nos hubiera gustado? No, no tiene todo el alcance que nos hubiera gustado. Echamos de menos, y así lo dijimos desde el primer momento, una reforma integral que permitiera un desarrollo igual en los 27 Estados miembros de los mercados de almacenamiento, de la disponibilidad, para poder aprovechar mejor las infraestructuras de transporte energético, para poder dar continuidad, atractivo a las inversiones en energías renovables que no se vean volcadas o forzadas a vertir aquello que no se consume en un determinado momento. Nos hubiera gustado, en efecto, paliar ese efecto del mercado marginalista que retribuye al precio más alto. Y esto lo hemos hecho a través de medidas domésticas, como ha sido la reforma de la tarifa regulada, de la tarifa PVC, dando estabilidad a medio y largo plazo, incorporando la relación, la referencia al precio del mercado, que nos permite ver cómo España ofrece hoy unos precios a medio y largo plazo mucho más competitivos, mucho más bajos que los del resto de Europa. Muchas gracias. A continuación, le corresponde formular la siguiente pregunta